243. Taquicardia auricular focal. La taquicardia auricular focal puede deberse al automatismo anormal, automatismo inducido o un pequeño circuito de reentrada circunscrito a la aurícula o tejido auricular que se extiende a la vena pulmonar, el seno coronario o la vena cava. Puede ser sostenido, no sostenido, paroxístico o incesante. La taquicardia auricular focal compone cerca del 10% de taquicardia supraventricular paroxística en que se practicará ablación por catéter. La taquicardia auricular no sostenida suele observarse en registros electrocardiográficos ambulatorios que duran 24 horas y su prevalencia aumenta con el envejecimiento. De hecho, la ectopia auricular frecuente y la taquicardia auricular no sostenida suelen ser precursoras de arritmias más graves como la fibrilación y el flúter auriculares. A pesar de que es un fenómeno no sostenido, la ectopia auricular frecuente o las andanadas leves de taquicardia auricular pueden ser sintomáticas y obligar a iniciar tratamiento similar al que se sigue contra taquicardia auricular focal. La taquicardia auricular a veces aparece sin que exista alguna cardiopatía estructural, o puede asociarse a cualquier cuadro que origine fibrosis auricular, incluida la ablación previa con catéter. Las zonas de fibrosis pueden ser nidos de automatismo anormal que nace de células dañadas o de microrreentrada dentro de zonas de poca conducción y en el interior de áreas fibróticas y sus bordes. La estimulación simpática constituye un factor inductor y la aparición de taquicardia auricular podría ser un signo de enfermedad subyacente. Como parte de la intoxicación digitálica a veces aparece taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular. Los síntomas provenientes de taquicardia auricular son muy variables, pero similares a los de otras taquicardias supraventriculares. La taquicardia auricular incesante originará una miocardiopatía inducida por taquicardia. En general, la manifestación inicial de taquicardia auricular es de taquicardia supraventricular, con conducción auriculoventricular 1 o un bloqueo auriculoventricular que puede ser de conducción tipo Benkebacho fijo, por ejemplo, 2, 1 o 3, 1. La taquicardia auricular, por no depender de la conducción del nódulo auriculoventricular, no terminará con el bloqueo auriculoventricular y la frecuencia auricular tampoco se modificará, lo cual diferencia auriculoventricular de casi todos los taquicardias supraventricular que dependen del nódulo auriculoventricular, como la reentrada del nódulo auriculoventricular y la reentrada auriculoventricular que utiliza una vía accesoria, véase adelante. La fase acelerada de calentamiento después del comienzo o fase de enfriamiento antes de que termine, también favorece la taquicardia auricular en lugar de la taquicardia supraventricular que depende del nódulo auriculoventricular. Las ondas P suelen ser aisladas, con un segmento isoeléctrico intermedio, a diferencia del observado en el flúter auricular y taquicardia auricular de macroentrada, véase adelante, porque la activación atrial a partir de un origen focal ocurre a través de una pequeña parte del ciclo de taquicardia. Si existe una conducción 1 a los ventrículos, la arritmia se asemejará a la taquicardia sinusal típicamente con un intervalo PR más breve que el intervalo RP, figura 243, 1, en particular cuando el tono simpático origina conducción rápida del nódulo auriculoventricular. Se diferencia de la taquicardia sinusal por la morfología de la onda P, que por lo común difiere de las ondas P sinusales, según el sitio del foco. La taquicardia auricular focal tiene a nacer en áreas de anatomía auricular compleja como la cresta terminal, anillos valvulares, tabique interauricular y músculo auricular que se extiende a lo largo de las venas cardiotorácicas, vena cava superior, seno coronario y venas pulmonares figura 243, 2, y es posible estimar el sitio por medio de la morfología de la onda P. La taquicardia auricular proveniente de la aurícula derecha muestra una morfología positiva de onda I en la derivación 1 y bifásica de la misma onda en la derivación V1. A menudo, taquicardia auricular proveniente del tabique interauricular tiene una duración de onda P menor que el ritmo sinusal. La taquicardia auricular de la aurícula izquierda por lo común muestra una onda P positiva monofásica en la derivación V1 y ondas P negativas en 1 y AVL, indicando que se aleja de la pared libre auricular izquierda.
La taquicardia auricular que nace de sitios supraauriculares, como la vena cava superior o las venas pulmonares superiores, mostrará positividad en las derivaciones 2, 3 y AVF de extremidades inferiores, en tanto que taquicardia auricular que proviene de un sitio más inferior, como el orificio del seno coronario, inscribirá ondas P negativas en las mismas derivaciones. Sin embargo, cuando el foco se sitúa en la cara superior de la cresta terminal cerca del nódulo sinusal, la onda P se asemejará a la de la taquicardia sinusal. En estos casos el comienzo y terminación repentinos se inclinan por taquicardia auricular y no por taquicardia sinusal. Según la frecuencia auricular, la onda P se situará en el extremo de la onda T. O, durante la conducción 2, 1, puede coincidir con QRS. Las maniobras que incrementan el bloqueo auriculoventricular, como el masaje del seno carotídeo, la maniobra de Valsalva o la administración de agentes de bloqueo del nódulo auriculoventricular, como la adenosina, son útiles para lograr bloqueo auriculoventricular que expondrá la onda P, figura 243, 3. El tratamiento urgente de taquicardia auricular repentina y sostenida es el mismo que para otras formas de taquicardia supraventricular paroxística, pero la reacción a la farmacoterapia es variable, lo cual tal vez dependa del mecanismo que interviene. En el caso de taquicardia auricular por reentrada, la administración de adenosina o las maniobras vagales intensificarán en forma transitoria el bloqueo auriculoventricular sin terminar la taquicardia. Algunas taquicardia auricular quedan anuladas con una dosis suficiente de adenosina, lo cual es congruente con la actividad desencadenante como mecanismo. La cardioversión es eficaz en algunos casos, pero no en otros, lo cual sugiere que el mecanismo es el automatismo. Los beta-antagonistas y los de los conductos del calcio pueden hacer más lenta la frecuencia ventricular al intensificar el bloqueo auriculoventricular, y ello mejorará la tolerancia de las arritmias. Es necesario buscar y corregir posibles factores desencadenantes y enfermedades intercurrentes. También se considerará la posibilidad de alguna cardiopatía subyacente oculta y se descartará su presencia. En el caso de episodios repetitivos, son eficaces los antagonistas beta y los de los conductos del calcio como diltiazem o verapamilo y los antiarrítmicos flecainida, propafenona, disopiramida, sotalol y amiodarona, pero casi nunca se les utiliza por sus posibles efectos tóxicos y adversos. Cuadros 243, 1, 243, 2 y 243, 3. La ablación por catéter para eliminar el foco taquicardia auricular es eficaz en más de 80% de los pacientes y es recomendable en caso de taquicardia auricular sintomática y recurrente cuando no son eficaces los fármacos o no es deseable su uso o cuando la taquicardia auricular incesante origina miocardiopatía inducida por taquicardia.